Durante varios meses hemos venido escudriñando acerca de la bondad de Dios y de cómo la bondad de Dios se ha manifestado sobre nuestras vidas. Y dice Juan capítulo 4, verso 23 y 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y que no podemos perder de vista que la adoración viene por estar percibiendo su presencia. Porque Dios nos va llevando en un crecimiento. No se trata de disfrutar la oración, se trata de disfrutar su presencia en la oración. No se trata de disfrutar la música, se trata de disfrutar su presencia mientras cantamos. Se trata de disfrutar lo que Él es mientras recibimos su palabra dentro de nuestro corazón. Y la Escritura dice que para adorar en el Espíritu debemos estar ¿cómo? En el Espíritu, ¿cierto? Y esa es la condición a la que únicamente Dios nos puede llevar. Y cuando adoramos en el Espíritu, cuando Dios nos va haciendo más conscientes de Él y nos va sacando de estar centrados en nosotros mismos, nos va haciendo conscientes de su presencia, nos va haciendo conscientes de cómo Él se está manifestando en medio de nosotros, pero también dice en espíritu y en verdad, conforme Él se ha revelado, conforme Él se va dando a conocer, conforme Él va impartiendo la palabra viva. Y la palabra viva no es teoría, la palabra viva no es academia, la palabra viva no es doctrina. La palabra viva es una impartición de Jesucristo sobre cada uno de nuestros corazones y sobre cada una de nuestras vidas. Segunda de Corintios, capítulo número 3, verso 16 al 18 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quiero que leamos esta misma porción en la versión Nueva Traducción del Viviente, ¿sí? Dice de esta manera, y escuche porque es muy hermoso hacia donde Dios nos dirige con la palabra esta mañana. Verso 16 dice: pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Verso 18: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, y mire lo hermoso que viene aquí, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor es quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. De manera que vemos cómo Dios ha provisto de una manera muy especial, a través de todo su diseño, de todo su propósito, de toda su voluntad, que nosotros podamos ver y reflejar su gloria. Y esto es muy hermoso cuando empezamos a ahondar esto dentro de la palabra de Dios, porque no olvidemos que solamente Dios es el que va produciendo un profundo anhelo en nuestro corazón por Él. Ese anhelo que se va despertando en nuestras vidas de buscarlo, es Dios mismo el que lo va produciendo. Es Dios mismo el que lo está despertando, esa inquietud por ir al lugar secreto, esa inquietud por ir a la palabra, esa inquietud por empezar a buscarlo, por estar en su presencia, es algo que Dios mismo está obrando en nuestros corazones y que Dios está despertando dentro de nuestras vidas, porque se nos ha sido dado un privilegio, pero en este privilegio también tenemos una responsabilidad. Se nos ha dado un privilegio. Cuando uno mira todo el sistema y todo lo que tenía que cumplir el sumo sacerdote para llegar hasta el lugar santísimo una vez al año,
Una sola vez tenía entrada, ¿cierto? Tenía que presentarse por un sacrificio, por sus propios pecados, un sacrificio por el pueblo y entrar una vez al lugar santísimo, y todos afuera a la expectativa de que el sacerdote saliera vivo y de que la ofrenda hubiese sido ¿qué? Aceptada. Todo dependía del que había entrado. Pero la palabra de Dios dice que Cristo, nuestro sumo sacerdote, entró una vez y para siempre, y nos dejó abierto un camino, rompió el velo que nos separaba, para que ahora nosotros, que somos el pueblo de Dios, tenemos un privilegio, el privilegio de entrar a la presencia de ¿quién? A la presencia de Dios. Ya tenemos el privilegio, el acceso está abierto. Ahora tu responsabilidad es entrar. Ya Dios dispuso todo. La palabra de Dios dice que cuando Moisés salía al tabernáculo, todo Israel se levantaba y le veía. Y él entraba al tabernáculo, y cuando entraba al tabernáculo, la nube descendía y Dios hablaba cara a cara con ¿quién? Y Dios hablaba cara a cara con él. Cuando Moisés entraba al tabernáculo, la nube descendía y la presencia de Dios se manifestaba de una manera especial. Si Moisés no entraba, no había manifestación. De manera que Dios nos ha dado un acceso especial para que su presencia se manifieste de una manera especial sobre cada uno de nosotros. Tenemos un privilegio, pero en ese privilegio tenemos una ¿qué? Responsabilidad. La responsabilidad de buscar al Señor, la responsabilidad de correr a sus brazos. Y en esto hemos visto que en todo este proceso de ser adoradores en espíritu y en verdad, Dios nos provee un ambiente de fe y un ambiente de amor. Que nosotros vivamos en una atmósfera de fe, porque sin fe es imposible, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Pero mis amados, tenemos que entender, y ya hemos estudiado un poco acerca de esto, la fe desde cómo Dios la dispuso. Porque la fe no fue dada al corazón del hombre para que el hombre tenga éxito, logro, famas. La fe fue dada al corazón del hombre para que por la fe el hombre tenga un encuentro con el Señor. La fe dispuesta por Dios me lleva hacia el corazón de Dios, me lleva a buscar todo lo que Dios ha provisto de Él para mi vida, me lleva a buscarlo a Él como la fuente, la única fuente que sacia mi corazón. De manera que si yo necesito respuestas en mi vida, las respuestas solamente están en la presencia de Dios. Solamente la presencia de Dios es la respuesta que tiene mi corazón. Pero yo no puedo entrar a su presencia con una actitud de incredulidad, y por eso necesitamos oír su voz. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y una y otra vez el Señor le dijo a Israel: si oyeres hoy su voz. Y eso nos pone en un clamor: Señor, permite que yo te pueda escuchar, Señor. Dame la gracia de que se acallen todas esas voces que se levantan dentro de mi corazón. Dame la gracia de que mi corazón pueda entrar en el reposo tuyo, para que yo pueda escuchar tu guía y tu dirección. Pero Dios también en su infinita bondad nos ha provisto que vivamos en una atmósfera de amor, ¿cierto? De un amor donde somos completamente aceptados. Y veíamos en la semana anterior cómo en Gálatas capítulo número 5 verso 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. De manera que vemos que la fe y el amor no actúan por separado. La fe y el amor van íntimamente unidos y ligados. No sabemos de qué manera Dios ha hecho esto, pero lo único cierto es que la fe y el amor nos llevan a entrar en contacto con lo que Dios ha provisto para nuestras vidas, con lo que Dios ha derramado de Él para nuestros corazones. Y veíamos algo muy especial, porque el concepto de amor que muchas veces nosotros traemos delante de Dios tiene que cambiar. Porque el concepto que el ser humano tiene de ser amado es que se le den cosas. Y veíamos un ejemplo al finalizar la semana anterior: que se le den cosas, que nos sentimos amados cuando alguien me da algo, cuando alguien
me ofrece cosas, cuando poníamos el ejemplo de ese novio que le dice a la novia que para sentirse amado entonces le dé la pruebita de amor, que la pruebita de amor, o sea, si le da algo, entonces él se va a sentir ¿qué? Se va a sentir amado. Y veíamos el ejemplo de aquel amigo que conozco, que tiene una hija a la cual le provee de todo, pero desde que nació en sus 12 años jamás la ha visto, pero jamás ha dejado de mandarle los recursos. ¿Y qué preferiría esa hija? ¿Un padre proveedor o un padre presente? ¿Cierto? Y que eso nos lleva a entender que Dios nos está llevando a buscar a Él como un Padre celestial presente en nuestras vidas, porque es lo que Dios ha decidido hacer con cada uno de nosotros, hacerse presente en medio de nuestras vidas, porque Dios que me ama me va enseñando que todo lo que Dios ha provisto para mí es el mismo. Y eso es algo que necesitamos que Dios vaya ensanchando nuestro corazón y nuestras vidas. Vayamos conmigo ahí a Jeremías, capítulo número 29, verso 11 en adelante. No olvide, hoy estamos mirando cómo Dios en su bondad nos ha provisto ver y reflejar su gloria. Ver y reflejar su gloria. Jeremías 29, 11. La mayor parte del tiempo nosotros relacionamos versículos con circunstancias y no versículos con el propósito de Dios, ¿cierto? Muchas veces leemos este 29:11 donde dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y eso lo relacionamos con que entonces me va a ir bien, con que entonces no voy a tener obstáculos en el camino, con que entonces no voy a tener tropiezos dentro de mi vida. Pero mis amados, la escritura dice: la suma de tu palabra es verdad. De manera que no me puedo quedar ahí solamente con el concepto para que yo lo aplique conforme a mi pensamiento, sino que Dios mismo me va indicando cuáles los pensamientos que tiene de paz y no de mal. En otras versiones dice de bienestar y no de calamidad. ¿Qué es lo que Dios tiene? Y si usted mira en el verso número 12, lo que Dios tiene dispuesto en sus pensamientos de paz, de bienestar y no de calamidad, de darnos un futuro y una esperanza, es que nosotros podamos venir a Él y podamos encontrarnos en una relación con Él. Mire lo que dice el verso 12: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y entonces el Señor empieza a decir: mire, el plan que yo tengo para contigo es que te encuentres conmigo. Ese plan está por encima de todo plan, está por encima de todo diseño, está por encima de todas las cosas que tú puedas pensar. El deseo y el plan de bienestar que yo tengo para ti es que tú te encuentres conmigo, que tú puedas venir a buscarme, que tú puedas venir a invocar mi nombre, que tú puedas venir a buscarme. Y como dice ahí en el verso número 13, es el propósito de Él, es guiarnos a que le busquemos, y le busquemos de todo nuestro corazón, y le busquemos con todas nuestras fuerzas. Y dice el verso número 14, mire lo hermoso. Dios dice: mi propósito es moverte a que me busques, y te voy a mover a que me busques, y cuando te mueva a buscarme, me voy a dejar hallar de ti. ¿No le parece? Es un plan glorioso y extraordinario y precioso, porque dice: y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y cuando Dios nos permite hallarlo, ¿cierto? Él mismo es el que está provocando todo, ¿cierto? Aunque dice que nos permite hallarlo, es Él el que nos halla a nosotros. Y dice de una manera especial: y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar, ¿cierto? Cuando Dios puso el Edén, puso un lugar de encuentro, un lugar de intimidad, un lugar de relación donde todo lo que el hombre conocía en el huerto del Edén procedía de Dios. Todo lo que el hombre aprendía procedía de Dios. Todo lo que llenaba el corazón del hombre procedía de Dios. Pero cuando el hombre despreció lo que Dios le brindaba, finalmente fue arrojado de aquel que
de aquel lugar. Pero mire este plan tan hermoso de parte de Dios, que desde a donde hayamos sido llevados, Dios nos quiere traer de regreso a ese lugar, a ese Edén, a ese lugar de comunión, a ese lugar de mutua relación. De manera que vemos el plan glorioso de Dios en la salvación, el regalo incomparable de Dios para nuestras vidas, que el regalo grandioso de la salvación es Dios mismo. El regalo grandioso de la salvación no son carros, no son casas, todo eso es la añadidura. Dios es bueno y nos añade, pero la añadidura no llena el corazón. Es más, la añadidura muchas veces hace más esclavo al hombre. Muchas veces lo hace más esclavo. Cuando el hombre no pone su corazón ¿en quién? Su corazón en Dios. He conocido muchas personas que rogaban al Señor: Señor, yo quiero un negocio, dame un negocio para tener más tiempo para ti, Señor, que yo pueda tener mi empresa para tener más tiempo para ti. Y el Señor le dio la empresa, y a él le parece que si deja la empresa para buscar al Señor, su empresa se descuida. Entonces ahora hay que dedicarle demasiado tiempo a la empresa. Entonces el problema no es que Dios te dé, el problema es que tú desligues tu corazón de Dios y que te vayas en la dirección que equivocada. Porque Dios de una manera especial nos deja ver que el galardón de la salvación es la vida misma del Señor. Una vida que Dios desea que sea experimentada en nuestros corazones. Por eso Dios no quiere que tengamos la doctrina de la salvación. En la doctrina de la salvación aprendemos lo que significa, pero en la experiencia entramos a la realidad de lo que Dios nos ha provisto. Porque cuando una persona solo sabe la doctrina de la salvación, va a permanecer siendo la misma persona, va a permanecer siendo el mismo sujeto. Pero mis amados, cuando una persona experimenta la salvación de Dios, la salvación de Dios va a transformar su vida. Va a transformar su vida, y lo vamos a ver ahora dentro de la palabra del Señor. Porque su presencia es la única que nos puede llevar a caer rendidos ante Él. Rendidos ante su presencia, experimentar su gloria, su bondad, su misericordia, su favor sobre cada uno de nosotros. Porque no seremos conscientes de qué necesita cambiar mi vida hasta que esté delante de su presencia. Si la medida nuestra sigue siendo el otro, no va a haber transformación en nuestras vidas. Porque siempre nos vamos a ver en unas áreas mejores y en otras ¿qué? Peores. Pero mis amados, mientras sigamos mirando al hombre para excusarnos, porque miramos al hombre y vemos la fragilidad del otro, y entonces la fragilidad del otro se convierte en la excusa de mi corazón para no darme cuenta que mi vida necesita ser transformada. Pero mis amados, cuando Dios nos lleva a su presencia, las excusas se van a ir al piso. Y las excusas se van a ir al piso, porque no podemos seguir siendo el pueblo que escucha y escucha. Escuchamos tantas cosas tan tremendas que están aconteciendo en el mundo, pero simplemente lo único que decimos de lo que acontece en el mundo es: ay, cómo el mundo está cada vez más lleno de maldad. Y vemos al mundo cada vez más lleno de maldad, y vemos lo que está pasando afuera, pero estamos desconectados de lo que Dios quiere que esté pasando adentro con nosotros. Porque afuera el mundo está creciendo, la maldad, ¿cierto? Esta semana compartíamos con los servidores cómo una de las últimas postulaciones de la ONU es que la libertad religiosa va hasta donde empiezan los derechos LGTBI, XYZ, bueno, todos un poco de cosas, hasta ahí, ¿cierto? O sea que la libertad religiosa solo puede llegar hasta donde usted no se meta con ellos. Hasta donde, ¿cierto? Y tenemos claro el asunto, no estamos yendo contra la gente, pero es claro un asunto, no lo definen los seres humanos, lo definió Dios en su palabra. ¿Qué dice la palabra? Los afeminados no entrarán en el reino de ¿quién? Ni los homosexuales. Entonces no estamos poniendo un dedo para señalar, porque no estamos aquí porque seamos mejores que ellos. Estamos aquí solo porque la misericordia de Dios se movió sobre nuestras vidas. Y si la misericordia de Dios no se hubiera movido sobre nosotros, tal vez estaríamos allá en el mismo lodo cenagoso hundiéndonos.
Pero mis amados, todo eso nos lleva a darnos cuenta que afuera está aconteciendo algo. La escritura dice en Isaías 60 que tinieblas cubrirán la faz de la tierra, ¿cierto? Entonces el Señor nos deja ver qué estará pasando afuera, pero a su vez cuál es el deseo de lo que debe estar pasando en nosotros. Pero sobre nosotros amanecerá el sol de justicia. Levántate, dice el verso 1, resplandece, porque ha venido tu luz, porque la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Amanecerá el sol de justicia y sobre ti será vista su gloria de una manera muy especial. Pero mis amados, necesitamos ser un pueblo que no siga viniendo a lo mismo, a venir de una semana de pecado, cantar canciones para salir a la misma semana de pecado. Si no hay un encuentro con Dios, no hay transformación en nuestras vidas. No hay transformación de los conceptos. Seguiremos trayendo cosas del mundo para meter a la iglesia, porque no tendremos la capacidad de diferenciar qué es bueno y qué es malo, qué agrada a Dios, qué es santo y qué es profano, porque lo mediremos de acuerdo a nuestros parámetros. Y no podemos olvidar que engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón del hombre. Nos podemos nosotros engañar, de manera que la medida no la pone el hombre, la medida no la pone el pastor, la medida la pone Dios cuando va revelando su palabra, para que su palabra no se vuelva letra muerta, donde podamos volvernos radicales con la letra, pero muertos en nuestro corazón, como tantas veces ocurrió con los fariseos. Pablo mismo experimentó ser sacado de esa condición y entender que necesitaba era la luz de Dios sobre la palabra para que esa palabra produjese libertad. Él decía que era fariseo de fariseos, que en cuanto a la ley era celoso de cumplirla. Pero con todo y eso, cuando vino la luz de Dios transformó lo que el celo religioso no pudo transformar en el corazón de Pablo. El corazón de Pablo no fue transformado por el celo religioso, el corazón de Pablo fue transformado por la gloria del Señor. ¿Recuerdan cuando iba camino a Damasco? Y allí el Señor se manifestó y una luz resplandeció sobre aquel. Cuando la gloria de Dios resplandeció, mire, se necesitó solo un resplandor de la gloria de Dios para que ese hombre cambiara completamente de dirección. Aquel que venía persiguiendo, que tenía cartas en sus manos, que iba en una dirección, convencido, porque Pablo estaba convencido de que matar cristianos era la voluntad de Dios. Pero cuando la luz de Dios resplandeció sobre él, cambió todo lo que él tenía dentro de su corazón, cambió toda su perspectiva, cambió toda su forma de ser. De manera, mis amados, que mi vida solo podrá ser transformada en su presencia. Solo podrá ser transformada contemplando lo que Él es. Solo podrá ser cambiada por su bendito poder, por todo lo que Él es. Todo lo que Él es lo que transforma nuestras vidas y nuestros corazones. Dios ha hecho resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y estamos siendo levantados como adoradores en espíritu y en verdad. Colosenses capítulo número 1, verso 26 y 27. El velo fue quitado, leímos ahora en Corintios. Y mire lo hermoso que ha acontecido sobre nuestras vidas. Dice: el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Mire, lo que no se podía ver sin la intervención de Dios, ahora Dios ha intervenido para que nosotros podamos verlo. Dice el verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y qué fue lo que Dios quiso sacar a la luz de una manera sobrenatural? Que es Cristo en nosotros, la esperanza de ¿qué? De gloria, ¿cierto? Y solo por medio de Cristo es que nosotros podemos entrar a la realidad de todo lo que Dios ha prometido. Solo por medio de Cristo, ¿cierto? Hemos hecho muchos intentos nuestros. Hemos hecho muchos intentos en nuestra humana capacidad, pero mis amados, todo lo que Dios ha provisto, 2 Corintios 1:20,
Dice la Escritura, porque todas las promesas de Dios son en Él. Y ese en Él es en Cristo. Son en Él sí, y en Él ¿qué? Amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. En la Biblia al día lo dice más claro para entenderlo, porque dice todas las promesas que Dios ha hecho son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén por la gloria de Dios. Por medio de Cristo recibimos y por medio de Cristo nos expresamos hacia quién. Nos expresamos hacia Dios. De manera que es en Cristo donde todas las promesas de Dios tienen su cumplimiento. Solamente en Cristo, su cumplimiento perfecto. Y solo por medio de Cristo es que nosotros podemos ser afirmados en la realidad de esas promesas. Porque dice que solo por medio de Cristo es que nuestra respuesta puede ser amén, ¿cierto? Pero ahí amén, el amén nuestro no puede ser un amén de labios. No puede ser un refrán que sale de nuestra boca. No puede ser simplemente un asentir que hace nuestra cabeza frente a las cosas que Dios dice. Mis amados, el amén es algo que sucede en el corazón. Cuando el corazón del ser humano es conectado con el pensamiento de Dios, el amén significa estar de acuerdo con lo que Dios ¿qué? Con lo que Dios dispuso, con lo que Dios ha otorgado a cada una de nuestras vidas. De manera que nosotros tenemos mucho en nuestros labios, y el Señor lo dijo respecto a Israel: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Había un amén en sus labios, pero no había un amén en su corazón. Decían con sus labios aquello que tal vez no estaban abrazando y creyendo dentro de su corazón, aceptando dentro de sus vidas, aceptando dentro de su caminar. De manera que un amén es un ponernos de acuerdo con aquello que es la voluntad de Dios, y es un ponernos de acuerdo para creer que Dios es el que hace posible que lo que ha dispuesto lo va a plasmar en cada una de nuestras vidas. Porque recuerden, no depende del esfuerzo humano. Así como la salvación es por el poder de Dios, por la fe en Jesucristo, solo por la gracia de Dios, así la transformación de un ser humano solo es por el poder de Dios, solo es por fe y solo es por la gracia provista por quién. Por la gracia provista por Dios para nosotros. Los cambios propuestos por nosotros mismos, lo veíamos la semana anterior, que la piedad del ser humano es como la neblina que se desvanece, o como el rocío de la mañana que apenas calienta el día también que. O sea, los intentos nuestros por hacer la voluntad de Dios en nuestra capacidad se desvanecen con mucha facilidad. Pero lo que Dios hace va a permanecer para siempre. Entonces, una de esas promesas especiales que Dios quiere manifestar en nuestras vidas está en 2 de Corintios 2:14. Vamos a estar casi todo el tiempo ahí en Corintios. 2 de Corintios capítulo 2, verso 14. Mas gracias, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. O sea, ¿dónde está la victoria? ¿Dónde está el triunfo? Solamente en Cristo Jesús. Y dice, y por medio de nosotros, o sea, lo que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario, Él desea manifestarlo por medio de ¿qué? De nuestras vidas. Y como dice acá, y manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y mire lo hermoso, lo que Dios nos lleva a ver, desea hacerlo visible en nuestras vidas. La escritura dice en el libro de Habacuc: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y mira lo hermoso, cómo Dios va a esparcir todo ese conocimiento. A Dios le ha placido hacerte a ti y a mí un grato olor de su conocimiento, ¿cierto? No de la teoría que tienes, ¿cierto? Porque cuando nos llenamos de teoría, finalmente terminamos diciéndole a la gente: mire, esto es lo que Dios dice, pero no me mire a mí. Y no me mire a mí, ¿cierto? Porque ciertamente me veo lejos de lo que Dios ha, ¿qué? De lo que Dios ha dispuesto.
Pero lo que Dios hizo con su obra de gracia en la vida del apóstol Pablo fue tan poderoso que Pablo pudo decir, no porque él hiciera algo, sino por todo lo que la gracia de Dios había hecho en él, aprendan de mí como yo de Cristo. De manera que él estaba diciendo, o sea, Dios me ha permitido ver su gloria, pero me está permitiendo reflejar en mi vida lo que estoy viendo de quién, de él, para que no se nos quede en una qué, no se nos quede en una teoría, para que no le estemos diciendo a otros lo que muchas veces ni siquiera estamos convencidos en nuestro corazón. Pero eso no quiere decir entonces que nos quedemos ahí quietos sin hacer nada, no, sino que Dios nos está guiando para que entendamos qué es lo que Dios desea hacer con nosotros, que todo eso que Cristo tuvo en la cruz del Calvario, Dios desea impregnar nuestras vidas de todo eso. Dios desea llenar nuestras vidas de todo eso, y todo eso por el poder de Dios, ¿cierto? Portadores de la fragancia de quién, de la fragancia de el Señor. Y hemos visto a través de toda la escritura cuántos hombres y mujeres, jovencitos, ancianos, llegaron a ser portadores, ¿cierto? Dios derramó de una manera especial sobre ello. Entonces vayamos allá a Éxodo y recordamos una historia bien particular allí, porque Dios en su bondad nos ha hecho partícipes de ver y reflejar ¿qué? Su gloria. Pero vamos a entender un poco más esto, un poco más esto. El Señor fue el que escogió a Moisés, cumpliéndose lo que dice la escritura, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él se acercó a nuestras vidas, Dios se acercó a Moisés. Dios tenía un propósito maravilloso con Moisés, y todo lo que Dios estaba haciendo con este Moisés era acercándolo a quién, a él, a su corazón, acercándolo a su presencia. Dios fue el que provocó en el corazón de Moisés un anhelo profundo por la presencia de Dios. Dios provocó eso, y lo que Dios provocó en Moisés es algo que Dios desea provocar en todos y cada uno de nosotros. Dios no quiere hacer acepción de personas. Dios quiere provocarnos a todos y cada uno de nosotros en ese deseo de correr a sus brazos. Moisés vio muchas cosas. Moisés entraba al tabernáculo y hablaba con Dios. Moisés subió y estuvo 40 días en la presencia de Dios. Allá recibió las tablas escritas por la mano de Dios, los mandamientos escritos por el propio dedo de Dios. Después de recibir esos mandamientos, donde dice la escritura allá en Éxodo capítulo 32, que fue donde Dios le dijo: este pueblo se ha depravado, este pueblo se está levantando unos ídolos cuando ustedes no regresan, ¿cierto? Y bajó Moisés, y después de bajar vio cómo estaban rendidos allí ante un becerro que habían hecho de oro. Dice la palabra de Dios, y dice que Moisés partió las tablas de ¿qué? Las tablas que habían sido escritas por el dedo de Dios. Moisés viene de estar 40 días ¿con quién? Con el Señor. Mire, estar con Dios provoca más hambre de Dios, más anhelo de Dios. Estar con Dios no provoca un corazón frío, provoca un corazón que tiene más anhelo de Dios. Éxodo 33, en el versículo número 13, dice la palabra de Dios: después de que aconteció todo eso del becerro, Moisés está levantando una oración al Señor y le dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y qué tremendo. No venía de estar 40 días allá a solas con el Señor. ¿Cuántas veces ha entrado al tabernáculo y el Señor decía que Dios hablaba con él como habla el hombre cara a cara con otro? Y ahora Moisés está rogándole al Señor de una manera especial: muéstrame tu camino para que te conozca.
y halle gracia en tus ojos, y mira que este es pueblo tuyo. O sea, Señor, Moisés no está pensando en él solo. Moisés está pensando: Señor, muéstrame el camino por el que yo te conozca, pero recuerda que todo este pueblo también es pueblo tuyo, Señor, para que le muestres a todo este pueblo el camino, para que este pueblo, ¿qué?, te conozca, para que este pueblo se encuentre contigo. Y si pasa ahí adelantico al verso número 18, Moisés sigue yendo más profundo. Moisés, no olvidemos, ha visto señales, milagros, prodigios, hechos portentosos. Vio el mar abrirse, ha visto la roca brotar agua, ha visto la nube, la columna de fuego, todas las plagas que pasaron allá para los egipcios, pero todas las maravillas que fueron para los israelitas de una manera especial. Y ahora aquel Moisés que ha sido despertado por Dios en su corazón, le está diciendo en el verso 18: entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. O sea que ver la gloria de Dios no es ver milagros. Ver la gloria de Dios no es ver abrirse el mar. Ver la gloria de Dios no es ver que una roca brote agua. Ver la gloria de Dios no es ver un maná que todos los días se servía para los israelitas. Y nos damos cuenta de una manera especial que Moisés ha visto todas esas maravillas, pero sabe que le falta algo. Ha visto lo que Dios hace, le falta ver a Dios. Y es hacia allá donde Dios iba dirigiendo todo el pueblo. Muéstrame tu gloria. Y aquí aparece una respuesta gloriosa y extraordinaria en el verso 19. Porque mire la respuesta del Señor. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y mira lo tremendo en ese acontecimiento. El Señor le trae una respuesta a Moisés y le dice: yo haré pasar todo mi bien delante de ti. Yo te voy a dejar ver todo lo que viene de mi corazón para ti. Te lo voy a dejar ver, ¿cierto? Es donde el Señor dice: estarás en la peña, verás mis espaldas, mas no verás mi rostro, porque no hay hombre que haya visto mi rostro y permanezca, ¿qué? Y permanezca vivo. Y ahora entonces Moisés está siendo llevado a un encuentro, ¿cierto? Y dice el 34:5, si pasamos un poquito ahí adelante, y dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. El Señor se manifestó y estuvo allí con él. Y dice: proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Mire, ahí aparece algo bien particular, porque dice ahí la palabra que Jehová estuvo ahí delante de él proclamando quién era Jehová. De manera que vemos una manifestación de Jesucristo proclamando toda la bondad de quién, toda la bondad de Dios. El que está proclamando todas estas palabras del Señor. ¿De quién es el Señor? Es Jesucristo. El que está proclamando, no fue Moisés el que dijo Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, era Jesucristo mismo. Porque a través de Jesucristo es que Dios ha decidido manifestarnos toda su bondad a cada uno de nosotros. Toda la bondad del Padre, sin excepción, está contenida en el Señor Jesucristo. Por eso todas las promesas de Dios son en el sí y en el qué y en el amén.
Entonces, por medio de Jesucristo, allí fue donde Moisés percibió toda la bondad de Dios. Haré pasar mi gloria y vas a ver todo mi bien. De manera que todo el bien lo vio a través de la persona de ¿quién? A través de la persona de Jesucristo. ¿Cierto? Y ahora se va a quedar por segunda vez 40 días en la presencia de Dios. Lo primero está allá en Éxodo 24:18, encuentra la primera vez que Moisés estuvo 40 días en la presencia de Dios. Pero ahora, después de este muéstrame tu gloria, Moisés va a estar nuevamente 40 días en la presencia de Dios. Y mire la diferencia entre 40 días en la presencia de Dios sin ver su gloria y 40 días cuando Dios nos muestra todo el bien que viene de su corazón por medio de su Hijo Jesucristo. Pase ahí al 34, versículo 27. Y dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. ¿Cierto? Cuando Dios le reveló todo su bien a Moisés y le permitió ver todo su bien, su gloria, lo que él es, mire cómo bajó Moisés de la presencia de Dios, su rostro resplandecía. O sea que Dios no solamente nos deja ver su gloria, sino que nos hace también un reflejo de ¿quién? Un reflejo de su rostro resplandecía. De manera que cuando bajó con ese rostro resplandeciente, dice la escritura que Israel tuvo miedo y tuvo respeto de ver lo que estaba aconteciendo allí. De manera que cuando Dios le muestra todo el bien suyo en la persona de Jesucristo, ese resplandor de una manera especial empieza a afectar la vida de ¿quién? La vida de Moisés. Y fue visible a todos los que habían ¿dónde? A todos los que habían allí. Volvamos entonces a 2 de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo número 3. Ahí ya nos vamos a quedar ahora hace un momentico. Segunda de Corintios, en el capítulo número 3, en el versículo número 7. Y dice ahí la palabra: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Moisés le pide al Señor: muéstrame tu gloria. Y el Señor le muestra todo su bien en la persona de Jesucristo. ¿Qué estaba subiendo a recibir Moisés delante de Dios? ¿Las tablas de qué? Las tablas de la ley. Estaba recibiendo la ley dada por Dios, la ley que evidenciaba la condición en la que nosotros estamos. No olvidemos que la ley que Dios dio, no la dio para rescatarnos con ella, sino que la dio para con ella desnudar la condición que tiene ¿qué? Nuestro corazón, para desnudar la condición que tiene nuestra vida. De manera que si la ley que le fue dada a Moisés, cuando la gloria de Dios se manifestó sobre Moisés, resplandeció su rostro, y dice que ese era el ministerio de la letra, porque la ley, ¿cierto?, solamente me muestra dónde fallo, pero no me puede dar la solución. Y ahora el Señor habla de un ministerio mayor. Si en ese ministerio de la ley la gloria de Dios resplandeció sobre Moisés, ¿cuánto más en el ministerio
de la justificación, que es el de Jesucristo, donde Jesucristo ya presentó esa ofrenda. ¿Por quién? Por nosotros, por nosotros. De manera que la iglesia hemos sido llamados a experimentar el resplandor de Dios. Ese resplandor que ya no es el resplandor del Moisés, sino el resplandor de la gloria de Cristo sobre cada una de nuestras vidas. Si pasamos ahí más adelantico, por favor, al capítulo número 3, versículo número 14. Dice la escritura: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, ¿cierto? O sea, ellos se quedaron todavía con el corazón puesto, ¿dónde? En la ley. Se quedaron con el corazón puesto, y aún la palabra de Dios dice en Romanos que aún los judíos, haciendo a un lado la justicia de Dios, decidieron establecer la suya propia. Ellos decidieron que podían obedecer la ley y hacerse justos delante de Dios, lo cual era ¿qué? Lo cual era imposible. Y dice que les queda el mismo velo, porque su pensamiento se embotó. Y se embotó cuando decidieron poner la mirada en el lugar equivocado. Cuando ponemos la mirada es en la ley, que lo único que puede señalar dónde estoy equivocado, y no en aquel a quien la ley me señala, porque la Biblia dice que la ley ha sido el ayo o el tutor para que nosotros lleguemos a los pies de ¿quién? A los pies de Cristo. El entendimiento de ellos se embotó hasta el día de hoy. O sea, miran la palabra, pero hay cosas que no pueden ver, ¿cierto? Y dice ahí la escritura en el verso 15: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ¿quién? El velo está puesto sobre el corazón. Hay algo allá en el corazón que no les permite ver, que no les deja ver, pero después dice en el siguiente verso: pero cuando se conviertan al Señor, ¿el velo qué? El velo se quitará, ¿cierto? O sea, va a ser quitado lo que no les deja ver con claridad. Va a ser quitado lo que no les deja ver con absoluta claridad lo que Dios ha dispuesto. Y lo que Dios ha dispuesto no es que el hombre viva por sí mismo. Cuando ellos fijaron su mirada en la ley, ellos quedaron viviendo por sí mismos, por su propio esfuerzo, por su propia capacidad. Porque lo único que quita el velo de nuestros corazones es cuando Dios alumbra nuestro corazón y nos lleva a creer en lo que Dios ha provisto. El velo permanece muchas veces en el corazón porque perdemos de vista qué es lo que ha sido provisto para nuestras vidas, qué es lo que ha sido provisto para nuestros corazones. La iglesia no podemos estar en búsqueda de algo diferente a Cristo. Nos ponemos en la búsqueda de muchas cosas porque muchas veces hay velos puestos en el corazón y nos vamos en muchas direcciones, nos vamos tras muchos aspectos. El velo puesto en el corazón hace que nos vayamos tras el dinero, hace que nos vayamos simplemente tras lo superficial. Yo puedo simplemente dedicarme a tener un ministerio y no a tener una relación con Dios. Hay muchas personas que hoy, ¿cierto? Les mostraba esta semana a los servidores el peligro del mal uso de las cosas, porque les había compartido un video de cómo por allá en Alemania en el mes pasado hicieron el primer culto, la primera reunión con inteligencia artificial. Entonces se congregó una iglesia luterana en Alemania y pusieron un televisor, y el que dirigió las oraciones fue un computador, el que dirigió la alabanza fue un computador, y el que predicó fue el computador, ¿sí? Y el que hizo la oración final fue el computador, ¿cierto? E hicimos aquí un ensayo fácil de cómo tú puedes coger ahí en eso cualquier cosa de inteligencia artificial, y así como lo puedes utilizar para una tarea del colegio, para una carta del trabajo, para investigar cosas, también se puede volver un asunto donde yo deje de pasar tiempo en la presencia de Dios y le puedo decir a la inteligencia artificial: vea, necesito un tema con estas características, necesito un tema del libro de Job,
que tenga citas bíblicas, que tenga estos tópicos, que tenga estas indicaciones, y se demora 10, 15, 30 segundos en botarle todo y se lo bota con oración y todo eso. Ahora, qué tremendo, porque qué vida puede transmitir un mensaje que procedió fue de un computador y no del corazón de Dios. Y qué vida puede transmitir un predicador que se vuelva dependiente de la inteligencia artificial para sacar el tema que va a compartir de la inteligencia artificial y no de una relación íntima donde Cristo esté siendo revelado. ¿A quién? Donde Cristo esté siendo revelado a su corazón, donde Cristo esté siendo revelado a su vida, ¿cierto? Todo el uso, hay muchas cosas que han sido creadas con una buena intención, pero el uso equivocado va a pervertir el corazón de quién, el corazón del hombre. Y una de las cosas que decía o que dice ahí el escrito del que está impulsando el ingreso de la inteligencia artificial para los sermones, dice, es para que los predicadores que mantienen tan ocupados tengan más tiempo de estar con la gente y menos tiempo de estar por allá solos preparando un sermón. O sea, ¿de dónde se origina eso? ¿De dónde procede eso? Si antes lo que necesitamos es al contrario, hombres que pasen más tiempo con Dios para que nos traigan realmente el mensaje de Dios. La escritura dice, si mis siervos hubieran estado ¿dónde? En mi secreto, habrían oído mis palabras y habrían expuesto esas palabras a mi pueblo y la habrían hecho volver de su mal camino. Porque no olvidemos, aún a cada uno de nosotros, es que aquí no hay ninguno que sea mejor que ninguno. El hecho de que una persona sea predicador no significa que sea mejor que los que están allá sentados, simplemente tiene una mayor responsabilidad, pero tiene la misma necesidad de que Dios trate con las cosas que hay en el corazón, de que su gloria revele la maldad que hay en nuestras vidas para que nos libre, porque el hecho de ser predicadores no significa que no haya maldad en el corazón. Si esa maldad no gobierna, simplemente porque Dios le ha puesto límites. Es la única manera. Esta semana Dios me regaló un sueño que me afligió mucho. Y me afligió mucho por lo que Dios me permitió ver de mí mismo en ese sueño. Porque en el sueño Dios me permite verme enseñando la palabra. Estaba como orando al Señor. En el sueño estaba como en un tiempo de oración con el Señor y después empecé a predicar la palabra. Pero el Señor me dice, te voy a dejar ver lo que hay en tu corazón. Y empezó a regalarme un tema del amor, empecé a hablar del amor. Pero de pronto, dentro del amor, el Señor me permite, ahí en el sueño y en la enseñanza que estaba dando, dar el nombre de una persona. Y cuando doy el nombre de esa persona, inmediatamente después de esa expresión, las palabras que salieron de mi boca, aún predicando, fueron gas. Dije el nombre de esa persona y dije gas. Y cuando yo dije eso, yo sentí que no era capaz de seguir predicando. Y eso confrontó tanto mi corazón y empecé a pedirle, porque esa persona yo la conozco, comparto con ella. Y Dios me permitió eso y he estado rogándole, Señor, ¿qué hay en mi corazón que yo no he visto? Que si me dejaste, sacaste eso a la luz es porque mi corazón no está bien, y confrontó mi corazón y me ha llevado a rogar al Señor, Señor, ayúdame, porque qué fácil es decir cosas de la palabra que no son una realidad en el corazón. Qué fácil es exponer verdades que son verdades bíblicas, pero no son verdades en nuestro corazón. Y por eso necesito ser expuesto a la gloria de Dios, porque expuesto a la gloria de Dios ya no hay excusas en mí para no seguir cambiando. Ya no hay excusas en mi corazón para seguir en la misma condición. Hay un humillarse delante del Señor, hay un postrarse delante de Dios y rogar, Señor, permite que todo lo que tú has dispuesto, porque mis amados, cuando la palabra de Dios va desnudando el velo, cuando el velo permanece, no nos permite ver para qué fuimos creados. Y por eso muchas veces hay muchos velos en nuestras vidas, aún como creyentes. Porque muchos creyentes todavía tienen en su corazón, o podemos llegar a pensar
que nosotros fuimos creados para ser amargados, fuimos creados para ser rencorosos, fuimos creados para ser iracundos, fuimos creados para ser explosivos, y nos sentamos en eso y es que creemos, y el velo me mantiene ahí cegado para no darme cuenta que yo no fui creado para estar hundido en el pecado. Yo fui creado para reflejar la gloria de Dios que se ha manifestado por medio de Jesucristo. Fui creado para que Cristo sea hecho visible ¿en quién? En mi vida. Pero si Cristo con su gloria no es el que se revela en mi corazón, voy a seguir siendo ¿qué? Voy a seguir siendo igual. Porque dice ahí de una manera especial. Vamos al Salmo 67, 1 y 2. Salmo 67, 1 y 2 dice: cuando Moisés experimentó la gloria de Dios, su rostro cambió. Y solo el rostro de la iglesia cambiará experimentando la gloria de Dios. Cuando la iglesia experimenta toda la bondad de Dios, su rostro cambia, su rostro resplandece. Dice el Salmo 67, 1, 2: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones que tu salvación. ¿Cierto? No solamente ser vista por nosotros, sino ser reflejada ¿en qué? En cada una de nuestras vidas. Pero cuando se conviertan, el velo ¿qué? Se quitará, ¿cierto? ¿Y cuándo es que se da ese proceso? Cuando Dios nos lleva a creer, cuando empezamos a creer. Y cuando empezamos a creer es cuando empezamos a alinearnos con el pensamiento: Señor, yo no fui creado, Señor precioso, para estar entregado a la lascivia. Señor, yo no fui creado para estar entregado a la ira. Yo no fui creado, yo fui creado para reflejar a Jesucristo. Y empiezo a rogar al Señor que me permita estar alineado con su pensamiento y que su poder vaya estableciendo la vida de Él sobre cada uno de nosotros. Porque por eso dice la Escritura: porque el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. ¿Libertad de qué? Del velo, de lo que no nos deja ver con claridad. ¿Para qué fuimos diseñados? No fuimos diseñados para el orgullo, no fuimos diseñados para la altivez, no fuimos diseñados para la arrogancia. Pero mientras el velo no se ha corrido, vamos a estar cantando canciones y con todo eso entronado dentro de ¿quién? Dentro de nuestro corazón, y todo eso entronado dentro de nuestra vida. Pero cuando se conviertan, el velo ¿qué? Se quitará. Segunda de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del ¿qué? Como por el Espíritu del Señor. Y me llama mucho la atención porque en el original, ¿sí? Aquí dice somos transformados, pero en el original se usa la misma palabra que se utilizó en Marcos 9, 2 y 3, que es donde el Señor dice que llevó a un monte a los discípulos, ¿sí? Y dice, si quiere leámoslo por favor, leamos ese Marcos 9, 2 y 3. Y te das cuenta lo que pasa cuando la gloria de Dios resplandece sobre nuestras vidas, cuando la gloria de Dios resplandece sobre nuestros corazones. Marcos 9, 2 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y les llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ¿quién? Delante de ellos. Aconteció, o sea, ya dejó de verse el hombre y empezó a verse la gloria de Dios manifestada ¿en quién? En Jesús. Pero mire lo que dice: y sus vestidos se volvieron resplandecientes. El estar expuestos a la gloria de Dios, ¿qué hizo? ¿Cómo se volvieran sus vestidos? Los vestidos de los discípulos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. De manera que cuando el Señor dice ahí en Corintios que somos transformados,
realmente la palabra es transfigurados. Transfigurados significa impactados por la gloria de Dios de una manera especial. Y fíjese, cuando somos impactados por la gloria de Dios, ¿cómo eran sus vestidos? Porque no era lo que ellos producían, era lo que Dios producía en quién. Era lo que Dios producía en ellos, ¿cierto? Por aquí traje un espejo. ¿Sí? Un segundito, Edwin, por favor, por aquí. ¿Sí? En lo natural, ¿cierto? En lo natural nos damos cuenta que si yo pongo el espejo frente a Edwin, ¿qué refleja el espejo? ¿Cierto? Entonces todo lo que se ve en este espejo, ¿cierto? Es lo que es Edwin, ¿cierto? De manera que la verdadera imagen no es la que está en el espejo. La verdadera imagen es la que tiene él. Solamente este espejo está ¿qué? Reflejando la imagen, ¿cierto? Pero ahora la palabra de Dios dice que nosotros somos como espejos, ¿cierto? Como espejos. De manera que estos espejos no reflejan su misma imagen, sino que estos espejos tienen que estar frente a algo. ¿Frente a quién? En este caso sería frente al Señor. Ese espejo frente al Señor, lo primero que hace es que este espejo empieza a ver en él aquello que es lo único que puede saciar y traer plenitud a su corazón. Este espejo está viendo que el diseño de él no está en él mismo, está en aquel a quien está reflejando. Cuando nosotros empezamos a entender que no fuimos llamados a reflejarnos a nosotros mismos, sino al Señor. Y lo otro que encontramos aquí de una manera muy especial es que el espejo no solamente está mirando para reflejar, sino que el espejo está haciendo visible lo que está ¿qué? Reflejando. No solamente en el espejo se ve, sino que el espejo también ¿qué? Refleja. ¿Qué es lo que Dios desea hacer con nosotros? ¿Qué desea Dios hacer con nuestros corazones? Que veamos su gloria y que seamos un reflejo. El velo es quitado. Cuando Dios me empieza a ver, me permite ver con claridad que puedo estar entregado a muchas cosas para las que no fui diseñado. Pero el Espíritu de Dios empieza a obrar en mí para sacarme de ellas y para establecer todo lo que Cristo es dentro de mi corazón. Toda la bondad resplandeció sobre Moisés en la persona de Jesucristo, y toda la bondad de Dios resplandece sobre nosotros es en la gloriosa persona del Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Moisés? Cuando Moisés le dijo: muéstrame tu gloria, yo haré pasar todo mi bien sobre ti, ¿cierto? Y Dios ha hecho pasar todo su bien sobre nosotros en la persona de Jesucristo, a ponernos en Él. De manera que Dios nos ha traído para que lo veamos con claridad, pero que para viéndolo con claridad podamos conocerle. Y verle con claridad significa que Él se vuelva el deseo de nuestro corazón, se vuelva el deseo de nuestras vidas. Como Moisés, hombres y mujeres con hambre y sed de su presencia, con anhelo de estar con Él, con anhelo de estar en su presencia. Mis amados, no vamos a ser transformados horas y horas en el celular. No vamos a ser transformados. Es más, horas y horas en el celular nos van a desfigurar. Y nos van a desfigurar porque vas a estar minado de muchas cosas, de muchísimas cosas, ¿cierto? Pero la palabra de Dios dice que nuestra vida sea expuesta delante de ¿quién? Delante de Él, delante de su presencia. Y qué hermoso cuando Dios hace resplandecer su rostro. Cuando se transfiguró delante de los discípulos, la vida de los discípulos empezó a resplandecer por la gloria incomparable con la gloria incomparable del Señor. Busquemos su rostro, busquemos su presencia. Dios está corriendo los velos. Dios me está llevando a que lo mire a Él. Y aún en los tiempos en los que estamos viviendo, donde estamos minados una y otra vez. ¿Por qué hemos dejado tantas responsabilidades? ¿Por qué dejamos de tener medidas en nuestros hogares para saber qué entra y qué no entra?
Porque si dejamos la gloria de Dios, somos nosotros los que decidimos qué es bueno y qué es malo. Y cuando nosotros lo decidimos, no sabemos qué es bueno ni qué es malo, ¿cierto? La agenda de allá afuera del mundo LGBTI, ¿cierto? Está centrada en que nuestros niños sean adoctrinados, ¿cierto? En que no es lo que ellos vean en su cuerpo, sino lo que ellos deseen ser, ¿cierto? El asunto es, querido papá, ¿qué estás haciendo frente a eso? Porque Dios te asignó una responsabilidad. ¿Y cuál fue la responsabilidad que Dios te asignó? Que lo conozcas, para que modelemos a nuestros hijos la vida de ¿quién? La vida de Dios. Pero para que entendamos que el primer lugar para enseñar de Dios es nuestros hogares. Papá, el primer responsable para enseñar el diseño de Dios a tus hijos eres tú. No espere, si lo entregas al colegio, el colegio va a pervertir el pensamiento de tus hijos. Prepara a tus hijos en la casa para que ese niño, cuando llegue allá y le empiecen a enseñar otras cosas, pueda estar firme y pueda entender: mi diseño es algo diferente, es algo que viene de parte de Dios. Pero si no hay gente buscando a Dios, entonces ciertamente vemos todo normal. ¿Qué hacen los papás de hoy en día para quitarse los niños de encima? ¿Sí o no? Para que el niño no moleste, le entrega un celular y no sabe ni siquiera dónde se mete el niño, de qué se está alimentando y de qué se está llenando, y después nos extrañamos de los comportamientos de los niños cuando nosotros mismos los entregamos, ¿cierto? Y hay papás que uno les comparte y muchas veces los exhorta y se ponen bravos. ¿Acaso usted me dio la plata para comprar el celular? ¿Cierto? Porque no olvidemos, la opinión humana enceguece y no nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo incorrectamente hasta que la gloria de Dios nos permita ver todo en lo que necesitamos ser transformados. Yo no necesito que el hombre me convenza, necesito estar delante de Dios. Cuando Dios se revela a mi corazón, ¿qué dijo Isaías? Ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos. Pero vino la provisión de Dios. Y cuando la provisión de Dios vino y sanó, porque le dijo, cuando tomó el carbón encendido con el que tocó sus labios, le dijo: ha sido quitada tu culpa y ha sido limpio tu pecado. Y mira lo hermoso, más adelantico encontramos a ese Isaías cuando dice: ¿y a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Y aparece a Isaías, dice: he aquí, envíame a mí, ¿cierto? Yo quiero ser una persona que no solamente vea tu gloria, sino que refleje tu gloria en medio de un mundo que cada día se está llenando de oscuridad. Vamos a orar.